facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues vamos a iniciar orando ahí donde están. Vamos a decirle, pues Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todas las cosas que tú nos das, porque cada día, Señor, tus misericordias se renuevan, Señor, agradecidos, Padre amado, por todas y cada una de las cosas, Señor, que tú nos vas mostrando día a día, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y podamos, Señor, entenderte, hablarte, Señor, hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres precioso, amado Espíritu Santo, a cada uno de mis hermanos que están escuchando, a cada una de las personas que están allí, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú pongas tu mano de poder en nuestras vidas y nos enseñes a hacer tu voluntad. Bienvenido eres precioso, amado Espíritu Santo, y atamos a todo demonio inmundo, toda potestad del diablo, todo hombre fuerte en el nombre de Jesús. Sueltas nuestras vidas, te vas por donde has venido en el nombre de Jesús. No tienes lugar en nuestra mente, en nuestra cabeza, en todo nuestro ser. Te vas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Bienvenido eres, Señor, y juntitos iniciamos esta reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión de los chones y pues a esta hora decirles a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a iniciar pues en principio hablando lo que pues el día de ayer habíamos visto. El día de ayer hemos estado viendo pues la palabra del Eterno, aprendiendo pues muchas cosas que el Eterno nos va dando día a día. Y vemos pues de verdad que Dios quiere cada día que nosotros vayamos aprendiendo de su palabra, que vayamos aprendiendo todas las cosas que el Eterno quiere, pues que veamos y en este tiempo reconocemos, pues de verdad que en mucho tiempo hemos estado haciendo quizás las cosas que a nosotros nos agradaban, pero pues ahora Dios nos está mostrando que tenemos que ir haciendo las cosas que pues el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar en este tiempo viendo todo, pues todo lo que la palabra del Eterno tiene para cada uno de nosotros. Recordemos lo siguiente, recordemos que pues esta es una temporada que pues no se nos ha dicho que nosotros vayamos obedeciendo los mandamientos y no vayamos solamente detrás de las bendiciones. El día de ayer veíamos esto pues con la figura de Saúl, que pues él realmente no quería la primogenitura, pero eso sí, como quería las bendiciones, y pues no quería cumplir con su parte del pacto, sino que solamente buscaba las cosas que a él le agradaban. Y muchas veces nosotros estamos así. No queremos realmente pues tener una relación con el Eterno, sino realmente pues solamente quisiéramos las bendiciones, y ese es un problema terrible que pues no debemos tener en esta temporada. Pero bueno, en esta noche ya está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, muchas bendiciones. Shavua Tov, que Dios les bendiga en esta semana, comenzando una nueva semana, otros 7 días que el Eterno nos regala para seguir compartiendo con Él, para aprender muchas cosas, para entender que somos algo especial para el Eterno. Tiene planes grandes, planes maravillosos para cada uno de nosotros, pero no nos quiere obligar, no nos quiere hacer las cosas a la fuerza, no quiere que nosotros estemos aquí como esclavos, que nosotros estemos por obligación, que nosotros estemos eh, a la fuerza sirviéndole, que estemos cumpliendo incluso sus mandamientos a la fuerza, sino Él quiere que nosotros dependamos de Él, que nosotros aprendamos a amarle, y eso es algo que solamente podemos hacerlo junto con Él, algo que Él mismo nos va a enseñar, algo que Él va a poner en nuestro corazón, entendiendo que todo esto es pues algo que el Eterno nos ha permitido conocer, como lo veíamos el día de ayer, que no se trata de buscar solamente una bendición, de buscar solamente algo que el Eterno tiene como una promesa para nosotros, que es pues la consecuencia de un pacto que nosotros estamos cumpliendo. Y eso es algo que tal vez hasta ahora no lo hemos estado entendiendo, tal vez hasta ahora no hemos visto bien lo que el Eterno
quiere mostrarnos que esto se trata de un compromiso, de un pacto en el que pues, nosotros necesitamos cumplir su palabra, necesitamos ser obedientes, necesitamos oír sus palabras y cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de pensar incluso. Y todo esto pues tiene una promesa, tiene una gran recompensa que el Eterno nos quiere dar, que Él nos quiere entregar. Pero esto pues no es simplemente por querer buscar la recompensa o por querer eh, obtener solamente un beneficio, sino es la consecuencia de lo que vayamos a hacer. De la misma manera el Eterno pues nos promete que Él va a cumplir su pacto, Él va a guardar su pacto con nosotros mientras nosotros nos mantengamos en obediencia, mientras nosotros nos mantengamos fieles a sus palabras, fieles a lo que nos está enseñando, a lo que nos está diciendo, sin cuestionar, sin tratar de interpretar las cosas a nuestra propia manera. Y eso es algo que solamente lo vamos a hacer a través del Espíritu Santo. Hemos visto pues varios personajes que solamente se enfocan en las bendiciones, que solamente quieren obtener los beneficios, obtener la protección del Eterno, que todo su camino sea prosperado, que les vaya bien, que puedan ser bendecidos en la tierra, pero no quieren hacer las cosas que el Eterno nos ha pedido que hagamos, no quieren entender que este camino pues es un camino que debe hacerse guardando sus mandamientos, guardando sus instrucciones, estando atentos a lo que Él nos está diciendo, atentos a su palabra. Y esa es la forma en la que el Eterno quiere enseñarnos a vivir, eso es lo que Él quiere entregarnos, lo que Él quiere poner en nuestras manos. Y es algo de verdad muy especial, algo que es un privilegio que el Eterno nos haya enseñado a cada uno de nosotros, eso principalmente que haya puesto en nuestro corazón ese deseo de seguirle, ese deseo de servirle, porque pues no es algo que haya nacido de cada uno de nosotros, no es algo que pues a nosotros se nos haya ocurrido y hayamos dicho pues hay que servirle a Dios porque sí, sino Él nos ha enamorado, Él nos ha buscado y nos ha mostrado que realmente nos ama. Y pues si estamos en este camino tenemos que demostrar que queremos amarle, que queremos guardar sus mandamientos, seguir este camino, pues sí. Y todo eso va a tener una recompensa, todo eso va a tener un beneficio porque no vamos a caminar solos, no vamos a caminar eh, sin rumbo, sino vamos a estar guiados por su presencia misma va a estar en cada uno de nosotros y eso es más que suficiente para cualquier otra cosa. A causa de su presencia, pues todo lo demás viene, todo lo demás va a venir sin que nosotros lo estemos buscando y eso es lo que necesitamos entender a cada instante. No nos enfoquemos solamente en cosas materiales o en cosas tangibles, en cosas que tal vez deseamos, sino enfoquémonos en la presencia del Eterno y eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. Definitivamente eso es lo que va a cambiar nuestras vidas, pues no hay otra manera, es la única. Y pues vamos a continuar en este día viendo las cosas que el Eterno quiere hacer con cada uno de nosotros. Y nos vamos al Salmo 142, perdón. Bueno, pues y ahí dice lo siguiente: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y bueno, pues yo creo que este salmo es un salmo, pero pues muy, muy hermoso, en el que podemos ver de verdad las palabras del Eterno cuando pues nos empieza a decir que con mi voz clamaré a Jehová, nos dice, pues nos empieza a mostrar cómo pues nosotros debemos clamar, de verdad clamar y pedir pues misericordia, misericordia al Eterno, porque pues muchas veces nos encontramos así, tal cual está este salmo, este capítulo pues nos va mostrando muchas cosas, porque nos dice que pues estaba exponiendo su queja, estaba manifestando su angustia porque pues había algo importante que pasaba dentro de él, era pues un espíritu angustiado, ¿no? Muchos de nosotros pues no conocemos esto, pero probablemente nuestro espíritu está pues en angustia y está de nosotros y en el camino dice me escondieron un lazo. Pues muchas veces nosotros nos encontramos así,
no estamos bien, digamos, porque tenemos pues ese espíritu angustiado y no hay refugio, no hay quien cuide la vida y por medio de eso pues empezamos a decir que pues no sabemos qué hacer. Entonces lo único que nos queda a nosotros es clamar, clamar a Jehová y decirle pues que Él es nuestra esperanza, la porción de la tierra nos viviente, le decía, y esto es importante porque pues aquí entiende algo vital que hemos estado hablando en el tiempo y que pues todavía el Eterno nos sigue mostrando y le dice lo siguiente: saca mi alma de la cárcel. Porque pues todavía este tiempo seguimos teniendo quizás esa alma encarcelada. Una de las cosas peores que tenemos, esos fragmentos quizás de nuestra alma que están en cárceles. Y aquí es donde entiende todo esto. Y le dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces, pues podemos ver que de verdad, pues en muchos de los versos que encontramos aquí en los salmos, podemos ver de verdad que pues hay almas en las cárceles, hay almas afligidas que a veces no pueden pues salir. Y lo dice muy claro: los que me persiguen son más fuertes que yo. Y pues hay muchas cosas que a veces no entendemos, pero pues de verdad, muchas veces nuestra alma está todavía en cárceles, pero pues aquí le dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Es importante que nosotros en este tiempo entendamos que no podemos seguir viviendo en podemos seguir permitiendo que nuestro espíritu esté así angustiado, que nuestra alma esté en prisiones que pues muchas veces no conocemos, y todo este tiempo hemos estado viendo pues esta palabra que por eso muchos no pueden avanzar porque todavía sus almas están en cárceles y muchos incluso no se han dado cuenta. Un salmo eh, muy fuerte, bueno, por la forma en la que lo va diciendo David, no es algo que, eh, pues David no tomaba las cosas simplemente, no decía las cosas simplemente por decir, no es algo que tal vez nos imaginamos que cuando dice, pues con mi voz clamé a Adonai, pues no es simplemente que le está diciendo voy a clamar y Adonai, ¿dónde estás? Sino él de verdad cuando clamaba, pues él gritaba, era algo que lo está diciendo pues de forma literal, él estaba clamando, estaba gritando y estaba pidiendo la misericordia del Eterno. A veces nosotros tal vez no entendemos mucho la profundidad de las palabras porque es algo que no, que tal vez no hemos vivido, tal vez no hemos llegado a esos extremos en los que de verdad necesitemos gritar, necesitemos sacar todas esas cosas de nuestro corazón y empezar a buscar al Eterno con todo, pero con todo nuestro corazón, porque este salmo que lo ha escrito David, pues lo estaba diciendo cuando estaba siendo perseguido, cuando tenía que ocultarse, pues de cueva en cueva, de monte en monte, porque estaba en riesgo su vida, lo estaban persiguiendo. Y pues llega un punto en el que él sabía que no podía ni siquiera hacer algo en contra del que le estaba persiguiendo, porque era Saúl, era él el que eh, le estaba buscando para quitarle la vida, porque sabía que el siguiente rey pues iba a ser David. El problema es que David tenía un corazón tan puro que no tenía la intención de hacer algo en contra de Saúl, no había en su corazón esa idea de matar a aquel que le estaba persiguiendo, porque sabía que el Eterno lo había ungido, que lo había puesto ahí como rey, entonces él no se hubiese atrevido a hacerle nada, y es más, lo ha demostrado en distintas ocasiones, aún estando en sus manos, pues él no ha hecho nada en contra de Saúl, y ese era el problema, ese era el tormento, no era simplemente que él podía deshacerse del problema, porque sabemos que David pues no era cualquier hombre, era un hombre guerrero, era alguien que podía conquistar ciudades, podía conquistar pueblos sin ningún problema. Y aquí, pues lo que le estaba agobiando no era algo físico, no era simplemente el problema que había ahí, sino que no podía hacer nada, se sentía incapaz, porque tampoco Saúl le entendía, por más de que le prometía y le decía que se había dado cuenta de que sí había sido ungido por el Eterno y que pues había prometido que lo iba a tener como uno de sus hijos, pues ni siquiera así, pues Saúl se quedaba tranquilo, se quedaba quieto, sino seguía buscándolo, seguía persiguiéndolo, pues y David ya no sabía qué más hacer, no podía convencerlo de otra manera, no podía salir a caminar libremente porque habían muchos, pero muchos que estaban buscando a David para entregarlo en manos de Saúl, y tampoco podía él levantarse en contra de los hombres de su pueblo, de sus mismos hermanos, y eso era lo que le afligía a David. Pues parte de su aflicción estaba ahí porque no sabía qué es lo que iba a hacer, estaba tan agobiado, tan amargado, tal vez no entendía lo que estaba pasando, tal vez no podía comprender la situación, tal vez no entendía lo que Dios quería hacer pues en toda esta situación, que tenía que clamar, tenía que buscarle al Eterno.
y empieza a hablarle y le dice, delante de ti expondré mi queja, delante de ti declaré mi aflicción. Cuando mi espíritu estaba desmayado dentro de mí, entonces tú conociste mi camino. Por la misma senda que camino, ellos han escondido una trampa para mí. Y es interesante este versículo cuando muestra y dice que su espíritu estaba desmayado dentro de él y el Eterno ya lo sabía, pero él necesitaba decírselo, él necesitaba hablarle, él necesitaba decirle al Eterno lo que estaba pasando, lo que estaba atravesando, las circunstancias que estaba viviendo, a pesar de que él sabía, pues que el Eterno lo sabe todo, que lo ve todo, pero tenía que decírselo y esto es algo importante porque es una cosa que el Eterno esté viendo nuestros pasos, que esté pendiente de todo lo que nos pasa, de los problemas que tenemos, de las alegrías que tenemos, de tantas otras situaciones, pero es muy diferente que nosotros agarremos esas situaciones, que nosotros traigamos todas esas cosas que nos han pasado y las pongamos delante del Eterno y decidamos compartirlas con Él. Y esto es importante porque eso marcaba gran diferencia en lo que había sido el rey David y cualquier otro rey, porque David pues estaba dispuesto a compartir todo con el Eterno. Podía exponer su vida entera delante de Él porque le encantaba disfrutar de la presencia de Dios y eso es una de las cosas que nosotros necesitamos aprender por más de que sea una queja como este caso que había pasado con David, por más de que era algo que le estaba haciendo sufrir, por más de que sea algo bueno, pues David también estaba dispuesto a compartirlo todo con el Eterno y empieza pues a rogarle al Eterno y le dice, miré a mi derecha y he aquí que nadie me reconocía, no tengo forma de escapar, nadie tiene cuidado de mi alma. Clamé a ti, Adonai, y dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Y pues reconoce que el Eterno era el único que le podía ayudar. No había nadie, no podían ayudarle ni sus compañeros, ni sus amigos, tal vez ni su familia, pues no había nadie, nadie en quien pudiera confiar. Simplemente tenía que depositar su esperanza en el Eterno. Y esto es importante reconocer. A veces estamos buscando ayuda en cualquier otra parte, en cualquier otra situación. Muchas veces pues dejamos nuestra vida en manos de cualquier cosa, de cualquier esperanza y no nos damos cuenta que el único que de verdad puede ayudarnos, el único que de verdad puede rescatarnos es el Eterno. Y sigue diciéndole David, le dice, atiende a mi súplica porque estoy muy deprimido, libérame de mis perseguidores porque son fuertes para mí. Saca mi alma de la prisión para poder agradecer tu nombre y reconoce que estaba en una prisión, que su alma estaba siendo cautiva, que estaba viviendo pues encarcelado en la depresión, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, no sabemos si es que no podía dormir, si es que no podía caminar tranquilo, pues no podía hacer nada. La depresión sabemos muy bien que pues es un enemigo que va matando de forma silenciosa, no necesita estar ahí con unos síntomas muy fuertes, con síntomas de locura, sino pues va matando desde adentro. Y eso es lo que sentía David, por eso le decía que estaba deprimido, le decía la verdad, no le estaba diciendo que estaba bien, que no tenía problemas, que tal vez le molestaba un poco Saúl, pero estaba bien y se podía aguantar. No, él estaba siendo sincero con el Eterno y le decía que estaba deprimido y que necesitaba ser rescatado de esa prisión. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Primero ver de qué parte de nuestra alma, de nuestro espíritu necesitamos que el Eterno nos ayude, nos rescate, reconocer que estamos heridos, que estamos deprimidos, que estamos afligidos, que hay amargura en nuestro corazón, que hay algo mal dentro de nosotros, que es lo que no nos deja avanzar, que es lo que no nos deja estar tranquilos, que de verdad no nos deja alabarle al Eterno con un corazón sincero, porque eso es lo que le dice David, saca mi alma de la prisión para poder agradecer a tu nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, esa verdadera libertad, pero no es simplemente cuestión de reconocer que estamos mal y listo, dejarlo ahí todo, sino ir delante del Eterno, buscarle, pedirle si es necesario clamar, si es necesario gritar, si es necesario sacar todas esas cosas, hay que decírselo al Eterno y Él nos va a ayudar, Él nos va a rescatar para que nosotros podamos ser unos adoradores en espíritu y en verdad, y eso es lo que está buscando el Eterno, que nosotros podamos ser verdaderamente libres, no simplemente para que ahora podamos hacer lo que nos da la gana, sino para que a partir de esa libertad, pues nosotros podamos adorar al Eterno. De verdad, pues que nos saque y pues y una de las cosas que es impresionante es que este salmo es pues un salmo de David cuando huye a la cueva de Adulam. Para entender esto, pues es una de las cosas que debemos ver y sí que David había pasado por muchas cosas, porque pues recordemos lo siguiente, David había estado, pues en un principio había sido
pues ungido ya como rey, pero él ya sabía que iba a ser rey, pero él no sé, no estaba, digamos, con el aire de ya soy rey y de estar gobernando y demás, ni nada de eso, sino que pues después de un tiempo va y mata al gigante Goliat, pues estaba en todo eso, había sido tratado en la casa del rey como un verdadero hijo, pues sin que falte mucho tiempo, se había casado, había tenido un matrimonio reciente, había peleado contra los filisteos, había tenido atentados contra su vida por Saúl, pero pues todavía estaba allí y de repente pues todo cambia porque ya la cuestión de Saúl empieza a ser una situación muy grave porque pues realmente empieza a perseguirlo de una manera pues tremenda, ¿no? Y no podía, ¿por qué? Porque su esposa era hija de Saúl y no podía refugiarse o tener ahí con sus padres, pues no podía hacer mucho porque pues también estaban siendo buscados. Entonces empieza a escapar y empieza una huida y viene algo terrible porque empieza a encontrarse realmente solo. ¿En qué sentido? Porque pues busca ayuda de los sacerdotes, pues, de los profetas y de los sacerdotes básicamente, no de los profetas, sino de los sacerdotes y estos pues son muertos por Saúl y solamente pues uno de ellos escapa y todo un desastre alrededor de él, no tiene dónde huir y de repente se encuentra aquí con esa cueva de Adulam, con ese lugar donde pues al único que podía ir es al Eterno, porque además de todo, para empeorar el asunto, pues había muerto Samuel. Entonces fíjense que se encontraba realmente en un estado terrible y pues tenía problemas serios. Entonces huyó a una cueva de Adulam. Adulam pues significa refugio, un refugio para David. Y él solo quería pues tener un refugio. En este caso pues no sabía qué hacer entonces en medio de la cueva porque no podía ir a su casa, no podía ir al palacio, no podía ir ni siquiera con su mejor amigo porque pues su mejor amigo era Jonathan, el hijo de Saúl. O sea, no tenía absolutamente a nadie en ese momento. Y en ese momento, pues en esa situación, es cuando empieza a clamar y le dice, con mi voz clamaré a Jehová, porque pues ir a la cueva de Adulam es entender de que pues es el único refugio al que podemos ir, es el único lugar donde podemos ir donde no encontramos nada más. Y ese pues no es otro, sino Dios, sino es el Eterno, es el que nos puede pues sanar en el momento en el que estemos así. Y él hace algo que nos decía Daniel, pues muy importante, él clama, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Entiende de que al único que puede ir, al único que puede clamar en una situación como la que estaba, pues es a él. No había más. Y de hecho, pues esto se llama el másquil de David, una oración que cuando estaba en la cueva, pues se dice que, pues más que es para que meditemos en esto, para que veamos y aprendamos muchas cosas de esto. Como tenía él un corazón pues desanimado, pues lo que decía es con mi voz clamaré a Jehová, le empieza a manifestar, le manifiesta su angustia, expone su queja y pues una de las cosas que podemos ver aquí es que de verdad dice cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí y empieza a clamar. Esto nos tiene que mostrar pues aquello que veíamos en algún momento que le pasaba también a Ana. Recuerden que pues Ana era una mujer que pues sufría digamos por no tener hijos y Penina pues siempre andaba burlándose de ella y ella tenía un espíritu angustiado. Entonces pues cuando ella va a clamar delante del Eterno, clama así, con un espíritu angustiado. Entonces ese es el tipo de clamor que se tiene aquí. Es ese clamor que pues incluso podemos ver en Ana, que si bien no grita físicamente, pues es un grito desesperado, un grito desde lo profundo, desde el interior, desde la profundidad del ser, que creo que es importante que aunque no tenga, digamos, un sonido, pero es un grito, pues, de clamarle, de pedirle ayuda, de verdad, de buscarle con todo el corazón. Y creo que esto es algo sumamente importante que nosotros entendamos, porque ¿a quién más podemos ir cuando tenemos alguna situación? Ahora fíjense que, pues, aquí él reconoce que tenía, pues, un espíritu angustiado y le declaraba su aflicción, ¿no? Entonces, porque pues además él había visto que había un escondido una trampa, que le habían escondido una trampa. Y pues a veces nosotros no entendemos que estamos así. Alguna persona podrá decir, pero yo no estoy escapado de ningún lado. Pero si ves bien, pues hace mucho tiempo que tu espíritu está angustiado, hace mucho tiempo que tu alma está en cárceles. Porque pues lo dice bien en el versículo 4 dice, miré a mi derecho y aquí que nadie me reconocía, no tengo forma de escapar, nadie tiene cuidado de mi alma. Entonces, pues eso lo dice la versión Kadosh, nadie tenía cuidado de él.
Entonces, quizás nos hemos sentido así y pues podemos estar en un momento de desesperación terrible y aunque todo parezca normal, pero nuestra alma puede estar en ese momento. Entonces, Él hace lo único que sabe hacer, pues clamar y decirle, tú eres mi esperanza, mi porción de la tierra de los vivientes. Saber que solamente en el Eterno hay vida, solamente en Él puede pues responder a aquella súplica que tenemos, a aquello y pues librar del alma la presión. Y esto es tan importante porque pues fíjense que él había llegado a la cueva de Adulam, pero la cueva de Adulam no estaba vacía. Resulta que la cueva de Adulam pues estaba llena. Si nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 22, podemos ver pues realmente lo que había pasado en aquel lugar, lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Primera de Samuel, pues versículo 22 nos dice lo siguiente, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esto es impresionante, pues él estaba, leíamos cómo estaba su alma, cómo estaba la afligida, pero pues ahora, pues cada persona que llegaba ahí, pues evidentemente también estaba afligida, también estaba pues endeudada. Fíjense que cada uno tenía su propio problema, se hallaba en amargura de espíritu, entonces pues no era una condición que, no era una reunión de personas que estaban muy bien, pues esto podía haber salido pues de una manera que todos se depriman y sigan más deprimidos. Pero pues aquí vemos que David ha sido jefe de ellos. Y se fue David de allí a Mizpah de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Por qué pues los lleva a Moab? Porque pues recuerden que pues David es descendencia de Ruth, la moabita. Entonces imagínense al punto que había llegado David para irle a pedir al rey para que pues cuide a su familia. Imagínense, a ese punto había llegado David a pues en semejante desesperación. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Vemos pues aquí que el Eterno tenía un plan, que él le iba a guiar, que él le estaba ya llevando por otros caminos. Y pues una de las cosas que vemos aquí es que es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios cuando estamos en un momento de angustia, cuando estamos en un momento así de desesperación, cuando de verdad no le encontremos pues salida. Y esto pues en el alma, en el espíritu, que son cosas tan importantes que nosotros podemos ver, pues allí es donde tenemos que buscarle. Pero no es el único salmo que describe pues mientras está en esto, sino que pues hay varias cosas más que él va haciendo, pero es necesario que nosotros pues vayamos viendo lo que hace David. Cuando se encuentra en ese estado, cuando entiende que de verdad pues está así con un espíritu angustiado, es cuando él busca a Dios. Y fíjense, no se queda ahí, sino que él se hace líder de aquellos angustiados y pues definitivamente sale de allí, pero no con el mismo, con el alma quizás fragmentada como pues muchos tal vez están en este día. Eso es de verdad muy importante entender que no podemos quedarnos en esa situación, no podemos simplemente dejar que la depresión nos consuma o que los problemas nos consuman. Tenemos que entender pues que no, el Eterno no nos ha hecho débiles, Él nos ha hecho valientes, pero no valientes para que tratemos de luchar con nuestras propias fuerzas, sino valientes para que agarremos todos nuestros problemas y se los llevemos al Eterno, para que pues podamos coser a Él, podamos acudir a Él, porque es interesante ver que cuando David estaba en esta cueva, pues él no era el único que tenía problemas, no era el único que estaba ahí afligido, deprimido, tal vez sin ganas de vivir, no era el único, pues en esa cueva estaban pues muchas, pero muchas personas que tenían gran cantidad de problemas. Vemos la descripción de este lugar cuando, bueno, habla de todas las personas en el versículo 2 del capítulo 22 de Primera de Samuel, dice, entonces todos los afligidos en deudas y con problemas en la mente empezaron a reunirse alrededor de él. Y vemos que está hablando pues de personas que estaban afligidos como él, personas que tal vez habían tenido que escapar por alguna situación, algunos que habían tenido que escapar por la deuda porque tal vez ya no podían pagar, tal vez habían perdido ya todas sus cosas, pues si no les quedaba otra más que irse a vivir a una cueva para que nadie pueda eh,
nadie pueda tal vez hasta matarlos, nadie tenían que escapar porque el motivo por el que uno escapa a este tipo de lugares pues es por guardar su vida, porque no puede, no tiene otra solución, no hay algo más que pueda hacer. Y pues una cosa más que me llama la atención es cuando dice que habían personas con problemas en la mente. Podrían haber seguramente ahí tal vez algunos loquitos, algunos que tal vez no distinguían bien las cosas, tal vez no entendían, tal vez tenían distintos problemas en la cabeza, pues ya habían tenido que escapar porque la gente no los aceptaba, la gente no los recibía, la gente simplemente pues, no quería atenderlos, no quería cuidarlos y no los toleraba en las ciudades. Por eso es que tenían que escapar a este tipo de lugares. Y David, con todo ese problema que tenía, con toda la situación que estaba atravesando, su vida estaba en riesgo, la vida de su familia estaba en riesgo, pues no le quedaba otra que escapar a este lugar y encontrarse con estas personas que tenían pues, los mismos problemas. Y más allá de la situación que estaban viviendo, pues estando ellos en una cueva, vemos que todos tenían algo en común. Todos tenían una prisión, todos estaban encarcelados, tenían su alma en una cárcel, estaban viviendo en una prisión y eso es lo que necesitaban arreglar primero. Y eso es lo que David se da cuenta justamente cuando empieza a escribir este salmo en esa cueva, le empieza a buscar al Eterno. Tal vez todas esas personas han estado ahí por años, tal vez muchas de esas personas, pues no estamos hablando de gente que no conocía al Eterno, no estamos hablando de un pueblo cualquiera, estamos hablando del pueblo de Israel. Todos sabían que existía un Dios, todos sabían, por lo menos, pues lo habían escuchado. El problema es que nadie había clamado, simplemente habían decidido quedarse ahí viviendo tal vez en la miseria, tal vez en un basurero, porque obviamente ese no era un palacio, era una cueva donde pues tenían que estar atravesando distintos problemas. Tal vez muchas veces les faltaba comida, les faltaba agua y pues no era una situación bastante grata y el problema es que ellos estaban ahí tranquilos, estaban conformes. Tal vez muchos de ellos pues ya se habían acostumbrado a vivir en la cueva, se habían conformado con sus problemas, tal vez incluso habían decidido aguantar la situación, ser tolerantes a este tipo de cosas y pues habían decidido quedarse ahí, tal vez ya se habían empezado incluso a adornar sus cuevas, a ponerle algunos detalles para irse acostumbrando y vemos que ese era el gran problema en todas las personas que estaban ahí en la cueva. Ninguno había volteado la mirada hacia el Eterno, ninguno había decidido salir de esa cueva porque simplemente se habían conformado con sus problemas, se habían conformado con sus deudas, con sus aflicciones y pues se habían ido acostumbrando a esa vida lejos del Eterno. Pero cuando David llega a este lugar, pues estaba en las mismas condiciones que todas estas personas, con problemas, afligido, deprimido y muchas otras cosas. Pero a diferencia de todos los demás que estaban ahí, pues David entendía una cosa, que sí había alguien que podía ayudarle, que sí había alguien que podía escuchar su clamor, que si le clamaba, que si eh, le exponía su corazón, le exponía sus problemas de forma sincera, diciéndole que pues él era el único que podía ayudarle, que él era la única esperanza que él tenía, que no había otra opción, que no había nada más que hacer, sino solamente él, que no podía confiar ni en las personas que estaban a su alrededor, ni en los que le estaban persiguiendo, no podía confiar en nadie, sino solamente en el Eterno. Y esa es la diferencia que hace David en esta cueva. Y lo mejor de todo es que no solamente se queda ahí, no es que David pues llegue a ese lugar, logra salir de esa prisión, logra ah, el Eterno, después de oírle, pues cuando le hace entender las cosas que había preparado para él, pues no solamente él queda libre, sino vemos que el- lo que había conseguido David pues no era simplemente librar su alma, sino había convencido a todas estas otras personas que también podían salir de esas prisiones, que también podían ser librados de esas cárceles. Y se va con 400 hombres, se va con un ejército entero que estaba dispuesto a luchar por él, que estaban dispuestos a dar su vida por David. Y vemos que ese ejército que tenía David, pues era uno de los ejércitos más poderosos que había habido en Israel en ese tiempo. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta, a veces estamos tan enfocados en nosotros, tan ensimismados, tan metidos a nuestros problemas que no nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay gente afligida, hay gente que está muriendo, hay gente que está viviendo sin esperanza, que está viviendo sin conocerle al Eterno, sin darse cuenta de que hay alguien que los puede rescatar. Y esto es una de las cosas más hermosas que tenía David. Él no estaba solamente preocupado en sí mismo. Vemos que cuando abre los ojos, cuando se da cuenta de que él necesitaba ayuda, pues también se da cuenta de que habían muchas otras personas a su alrededor que también necesitaban esa misma ayuda. Y vemos que después de que él le clama al Señor, le clama al Eterno, le pide ser rescatado,
pues una vez que Él es rescatado, pues Él pone su mirada en también ayudar a estas otras personas y se va con un ejército de 400 hombres. Y esta es una de las cosas importantes. Muchas veces nos enfocamos solamente en lo que a nosotros nos está pasando y no nos damos cuenta de lo que el Eterno puede hacer si es que nosotros nos ponemos en sus manos, si es que nosotros pues, decidimos dejar toda esa depresión, dejar todas esas quejas, dejar todos esos problemas que tenemos en las manos del Eterno para que Él se encargue y para que Él pueda librar nuestras almas, pues no nos damos cuenta que a través de eso, pues el Eterno también puede librar a otras personas. Muy cierto, pero pues a mí me encanta ver este asunto porque lo que acabas de decir pues se refleja bien en el Salmo 57. Si vemos pues el Salmo 57, la versión K2 nos dice que es una plegaria pidiendo ser liberado de los perseguidores. Cuando pues David le canta un Micmán, dice de David, cuando huyó delante de Saúl de la cueva, y dice para el director sobre no destruyes, así se llama pues esta plegaria que había hecho, y dice por David, un Mitham cuando él huyó de Shaul hacia la cueva. Y que dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Elohim, ten misericordia de mí, porque mi alma ha confiado en ti. Sí, encontraré refugio a la sombra de tus alas hasta que las iniquidades hayan pasado. Fíjense, pues él empieza, pues en principio a derramarse. Tenía un espíritu angustiado y le canta con el otro, pues ese salmo donde derrama su angustia, derrama, pero pues ahí empieza a cambiar y empieza a tener algo diferente, porque pues él no se queda, como decía Daniel, quizás muchos de los que habían entrado a la cueva de Adulam se habían quedado ahí y seguían llorando y llorando y llorando y seguían con sus almas pues encarceladas, y mucha gente el día de hoy sigue viviendo así. Pero fíjense lo que hace David, empieza a decir y dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Elohim, ten misericordia, porque mi alma confió en ti. Entonces él entiende que el único que podía librar pues su alma era él, el Eterno. Sí, encontraré refugio a la sombra de tus alas hasta que las iniquidades hayan pasado. Eso es lo que le dice, pues es que pues a veces no entendemos de que muchas veces son pues incluso nuestras iniquidades las que nos van teniendo pues todas estas cosas, porque pues en aquel tiempo, si bien era Saúl y todo este asunto, pero pues nosotros podemos ver que el día de hoy muchas veces nosotros mismos nos ponemos en esas trampas, y es nuestra iniquidad las cosas que pues nos van teniendo trampas. Y le dice esto: clamo a Elohim, a Eleón, y a Elohim que está cumpliendo su propósito para mí. Y aquí pues yo entiendo dos cosas muy interesantes, porque primero pues le dice clamo a Elohim, a Eleón. Pues cuando dice esta palabra Gelión, significa pues que es el Dios sobre todos los dioses, es decir, que es el supremo, le da la adoración, entiende que por sobre todo, por sobre cualquier situación, por sobre cualquier circunstancia, el que tiene todo el control pues es el Eterno. Y eso empieza a decir y le dice: yo clamo a ti y clamo a Elohim, y entiendan esto, pues él entiende una cosa que pues muchas veces no logramos entender. Pues cualquiera hubiera dicho: pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué estas cosas están sucediéndome? Pero él le dice: el que está cumpliendo su propósito para mí. Y me encanta esto porque pues él no termina reclamándole, no termina diciéndole: pero me han ungido también para que sea rey, pero pues porque yo estaba bien y esto y lo otro. Entiende, entiende que pues Dios tenía un propósito para él, y entiende y dice que está cumpliendo su propósito en mí. Así él empieza a ver las cosas, y que importante es ver las cosas de esa manera. Y dice: él envió desde el cielo y me salvó, reprocha a aquellos que me pisotean. Elohim ha enviado su misericordia y su verdad. Dos cosas tan importantes que pues durante todo este tiempo el Eterno nos ha estado diciendo que nos colguemos: la misericordia y la verdad. Porque pues él dice: envió desde el cielo y me salvó, reprocha a aquellos que me pisotean. Elohim ha enviado su misericordia y su verdad. Es que entiende que lo habían sacado, y escuchen esto: él ha liberado mi alma de entre los cachorros del león. Fíjense que hay alguien que puede libertar, pues, y él entiende eso, entiende que el Eterno puede libertarnos. Dice: él ha liberado mi alma de entre los cachorros de leones. Y escuchen esto: metiendo a dormir aunque en aflicción.
podía dormir en medio de la aflicción. O sea, no era algo que le preocupaba. Imagínense todo el mundo ahí afligido, preocupado, pues una cueva llena de personas que estaban deprimidas, endeudadas, pero él primero clama y pues luego después de clamar, después de derramarse delante del Eterno, empieza a entender y dice, no, esto, propósito que Dios tiene para mí se va a cumplir. Mi alma no va a estar y pues entiende que Dios había libertado su alma de entre los cachorros de los leones y dice, bueno, pues estamos en la aflicción, pero yo me tiendo a dormir y se pone ahí feliz a dormir. Oh, y dice hombres cuyos dientes son lanzas y saeta sus lenguas, espadas afiladas. Entendía que estaba en medio de todo, pero pues ahí, incluso con los que habían venido en contra de él, entendía que eran, pero él había entendido que su alma estaba liberada y aunque tenía pues y había un montón de cosas alrededor, él no se queda con eso, sino que empieza a ver su alma pues fuera del pozo. Es que no entendemos que hay un ambiente espiritual, que hay un ambiente pues que no podemos ver donde pues a veces nuestra alma está. Hay mucha gente que pues está así, con el alma ahí angustiada, con un espíritu afligido, pero si de verdad clamáramos al Eterno y entendiéramos esto, Él empieza a cambiar todo, empieza a cambiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque reconoce que es el Eterno sacando su alma de la aflicción, sacando su alma para que pues sea libertado. Él ha liberado mi alma dentro de los cachorros de león, lo dice así, y a mí me parece algo tremendo. Es algo de verdad sorprendente lo que el Eterno puede hacer, las cosas que nosotros en realidad no le creemos. Pero David sí entendía esto, él no estaba escapando de, pues de una simple persecución, no estaban queriendo buscarle para charlar con él, sino querían quitarle la vida, querían matarlo porque él tenía que ser el próximo rey de Israel y eso es lo que querían evitar. Todos los que estaban del lado de Saúl, pues eso es lo que estaban buscando. Y vemos que a pesar de toda esa aflicción, a pesar de todo eso que le estaba pasando, pues lo primero que le dice es que tenga misericordia, le empieza a buscar, le empieza a decir, porque el Eterno es el único en quien se podía encontrar protección, y eso es lo que le decía, quiero que me protejas bajo la sombra de tus alas hasta que pase el peligro, y pues no va a refugiarse en la bebida, no va a refugiarse en la depresión, no va a refugiarse en otra cosa, sino va a buscarle al Eterno. Y eso es lo que nosotros debemos entender. A veces cuando hay problemas, cuando hay alguna situación difícil que estamos atravesando, cuando hay algún problema en nuestra cabeza, cuando se está llenando nuestra mente de malos pensamientos, pues lo único que nosotros hacemos, pues muchas veces es dejarnos llevar por las circunstancias, dejarnos llevar por la situación y no buscamos protección. A veces pensamos que solamente debemos buscar protección de cuando alguien nos persigue, cuando alguien nos quiere matar o cuando alguien nos quiere golpear y no nos damos cuenta que deberíamos buscar protección en cualquier situación, cuando los pensamientos en nuestra mente de pornografía, por ejemplo, pensamientos lujuriosos, pensamientos de codicia, de murmuración empiezan a venir a nuestra cabeza, pues lo que nosotros deberíamos hacer es buscar protección en el Eterno, ir a refugiarnos en sus alas, no simplemente dejarnos atrapar por esos pensamientos. Y eso es lo que David entendía, por eso es que va y empieza a clamar, empieza a buscarle al Eterno con todo su corazón. Y una cosa tenía clara, por eso le decía, clamé a Elohim que está cumpliendo su propósito para mí. Y esa es una de las cosas que necesitamos entender. A veces, pues hay situaciones que nosotros debemos atravesar porque el Eterno quiere que aprendamos muchas cosas, quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, aprendamos a confiar en Él. Y eso es lo que necesitamos hacer, entender que Él quiere cumplir su propósito en nuestra vida. Todas las cosas que Él ha preparado para nosotros, todas las cosas que Él quiere que nosotros alcancemos, necesitamos creerlo. Así como Abraham lo hacía, pues él no desconfiaba del Eterno, incluso cuando le estaba pidiendo la vida de su hijo, pues no era que Abraham estaba teniendo un pensamiento de mal, no es que decía, el Eterno me quiere quitar y me quiere arrebatar lo que más quiero y él quiere castigarme tal vez por haber sido desobediente y pues él no tenía esa idea, no tenía esa mentalidad. Abraham siempre tenía en su corazón que el Eterno era un Dios de amor, que era un Dios que en todo momento estaba buscando su bien, que todo lo que hacía, todo lo que le pedía, todo lo que le mandaba y le ordenaba, pues era para su bien, para el bien de Abraham. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El Eterno siempre va a buscar nuestra protección, siempre va a buscar nuestro corazón, siempre va a buscar que nosotros estemos resguardados bajo sus alas, pero necesitamos depender de Él. No va a ser como nosotros queremos, como a nosotros nos gusta. Muchas veces no van a ser situaciones pues sencillas, tal vez no todo va a ser un jardín de rosas, pero aún así necesitamos confiar en el Eterno, en que Él está
bajo el control de todas las situaciones. Por eso dice el siguiente versículo, el 3 dice, Él envió desde el cielo y me salvó, reprocha a aquellos que me pisotean. Elohim ha enviado su misericordia y su verdad. Y esto me gusta bastante porque es algo que él decía en uno de sus salmos, también en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y esa es una de las cosas que él creía, no porque él era bueno, no porque él era perfecto y él tenía todo para que el bien y la misericordia puedan perseguirle, sino solamente por el hecho de que el Eterno era su pastor. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender mientras nosotros estemos dentro del redil del Eterno, mientras nosotros nos mantengamos obedientes y fieles a lo que nuestro pastor nos dice, a lo que el Eterno nos está enseñando, pues el bien y la misericordia nos van a perseguir, nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que David creía. Vemos que desde que él era pastor, mientras estaba viviendo ahí, criando a sus ovejitas, a sus corderitos, pues esto nunca se le había quitado de la mente, nunca había olvidado eso, no era algo que simplemente lo decía por decir, sino incluso vemos que cuando estaba todo bien, todo tranquilo allí en el campo, seguramente pastoreando las ovejas y cantando, pues le dice al Eterno, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando todo estaba tranquilo, cuando todo estaba bien, vemos que le estaba alabando al Eterno, le estaba adorando. Y cuando llega a un punto en el que tenía que correr por su vida porque estaba siendo perseguido, tenía que escapar y tal vez estaba agitado, tal vez estaba temblando por el miedo, por la presión, por distintas cosas, pero aún así le sigue alabando y le dice, tú has enviado desde el cielo, él envió desde el cielo, le dice, y me salvó, reprocha a aquellos que me pisotean. Elohim ha enviado su misericordia y su verdad. No era algo que él simplemente estaba diciéndolo por decir, sino él creía que el Eterno estaba haciendo que su misericordia y su verdad puedan perseguirle. Y de veras que pues él empezaba a ver que su alma estaba liberada, porque lo que siguiente que le dice en el versículo 5 es lo siguiente, seas exaltado, oh Elohim, por encima del cielo y tu gloria sobre toda la tierra. Bueno, pues y tenemos muchas cosas más que el Eterno pues le va mostrando a David. Pero bueno, esta noche está con nosotros mi mamá. Bendiciones ahí en la radio, todo dicho ustedes. También bendecir a todos los oyentes. Muy linda palabra. Entender que cuando muere la mujer de Abraham, la entierran en una cueva. Y prácticamente la cueva implica pues muerte. Y entendiendo lo que estaban hablando, por ejemplo, ver que en esa cueva donde entra David, seguramente si él no entraba con un poquito de fe, con un poquito de esperanza, lo que implica decir de que no creía en el Eterno, entonces tal vez toditos ahí en masa, quién sabe, digo yo, en estos tiempos se habrían puesto dinamita y habrían volado. Porque entendiendo que en el Antiguo Testamento, cuando la persona se encontraba así, prácticamente la gente sabía que cuando una persona andaba mal del alma o con perseguido de espíritus inmundos, prácticamente se reflejaba en afuera, o sea, era leprosa la persona, se reflejaba en diferentes tipos de enfermedades y hay cosas que hacía el sumo sacerdote, el sacerdote, de que les sacaban fuera del campamento para que se pudieran purificar. Habían días, había que lavarse, o sea, había muchas cosas, pero lo que implica una cueva es muerte. Por eso vemos también que Jesucristo cuando entra a la sinagoga y ve que había mucho negocio ahí adentro, dice, esto lo han convertido en cueva de ladrones, dice, ¿no es cierto? Haciendo entender que también el robar la gloria al Eterno era pues sinónimo de muerte. Y también vemos que habla de la cueva en el Nuevo Testamento cuando Lázaro muere, dice, no, Jesús profundamente, estoy leyendo San Juan 11:18, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo,
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, que crean que tú me has enviado. Cuando habla de muerte, cuando habla de la cueva, prácticamente cualquier tipo de enfermedad que podamos ver en la carne, especialmente si estos son crónicos o son fulminantes, como se llama, sin vuelta atrás, como es el cáncer y muchas enfermedades, implica muerte del cuerpo. Pero entendemos que dentro de esa cueva donde estaba David, había mucha gente que padecía, que probablemente ya se manifestaba en su cuerpo la enfermedad del alma y del espíritu. Y cuando dice la palabra que la palabra es viva y eficaz, más cortante que doble de dos filos, más filosa, diría yo, que parte el alma y el espíritu, exactamente entendemos que nuestra alma ya está siendo dirigido por espíritus inmundos. Entonces, hay la probabilidad de que uno salga así. Cuando hablo de Lázaro, está diciendo quiten esa piedra, pero de principio, por ejemplo, cuando va y le ve muerto a Lázaro, llora. Eso lo sabemos de memoria. Y la gente dice: ay, pobrecito, ¿cómo es posible? Está llorando, lo quería tanto. No, Jesucristo lloraba viendo la incredulidad, que es otra cosa que mata el alma también. Prácticamente diría yo personalmente de que la incredulidad es la que mata a un alma, el no creerle al Eterno. ¿Cómo puede hacer? Sin embargo, Jesucristo dice: saquen esa piedra, retiren esa piedra. Aunque una de las hermanas, Marta, decía: y de ya. Y quitan la piedra y le dice y le da gracias a Dios. Prácticamente quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús: Padre, gracias doy por haberme oído, haciendo entender que nuestra oración tiene que llegar. Entonces, si retrocedemos al tiempo de David clamaba, y los salmos lo certifican grandemente. Le cantaba alabanzas, himnos, no sé la melodía que haya empleado David. Sin embargo, logra que le escuche el Eterno. Y en este tiempo, cuando muere Jesucristo en la cruz del Calvario, nos envía su Espíritu Santo, las cosas son gratis, regalo inmerecido, siempre decimos, porque ahora tenemos un ayudador, el que nos ayuda, el que nos convence de pecado, el que nos hace notar en qué área de nuestra vida está ligada nuestra alma. Quizás está en cárceles espirituales, tal vez está ya muerto prácticamente, pero hasta para eso hay solución. Lázaro estaba muerto y resucita. Habría que tomar en cuenta que es bien importante este tema, que el Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de siempre. No ha perdido valor, es el mismo, con las mismas fuerzas. Su amor cubre multitud de nuestros pecados. Su perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, si alguien tiene temor de que se está equivocando cuando escucha esta palabra, porque es diferente la palabra que se da como la normalidad de las iglesias se ha dado, entender que el amor de Dios, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Y al Eterno, pues ya le urge que nosotros estemos. Le urge de una buena vez, porque históricamente hablando podemos recordarnos antes de que los judíos sean quemados en hornos de fuego, por ejemplo, con el nazismo, o sea, con Hitler, podemos entender que había un llamado de que Israel volviese a su tierra, que volviera de una buena vez, y no han obedecido. Entonces viene eso de que
mueren muchos judíos. No sea que se vuelva a repetir la historia. Lo cierto es que estamos gritando a voces de que hay mucha gente que tiene que salir primeramente de la religión, de las cuatro paredes, puesto que Jesucristo mismo dice, lo han vuelto cueva de ladrones y empieza a tirar todo. Es la única vez que creo que se le ve con ira santa a Jesucristo, porque no era la idea. La idea era de seguir proclamando al Eterno. Sin embargo, podemos ver en su transitar el hombre ha cambiado, se ha desviado. Y lo peor de todo, con el humanismo latente en la sociedad, exactamente camina con su propio razonamiento. Razonamiento que no es gobernado por el hombre. Entender que no hemos sido creados para gobernarnos nosotros mismos. Nos ha dado un libre albedrío, que estamos haciendo mal uso de ese libre albedrío, que le estamos entregando al error. Y en este último tiempo son los niños, son los jóvenes, los que están siendo totalmente atacados a través de del éter, con programas que no vale la pena, que les está arrastrando de un lugar a otro lugar. Entonces, clamarle al Eterno para que sea que, digamos nosotros, ¿no? El Señor nos ha ungido para dar libertad a los cautivos, para abrir cárceles. Eso es lo importante, entender que la palabra está yendo abriendo cárceles. Amén. De verdad que el Eterno está pues en este tiempo queriendo abrir cárceles y como vemos pues aquí se puede abrir esas cárceles. Y bueno, si vemos de verdad lo que significa cueva, como decíamos pues significa Mahara, que Mahara es oscuro, Mahara significa amargo, Mahara significa sepulcro. Entonces pues de verdad una cueva era algo así, y no solamente eso, sino que Adulam también significa estrecho, delgado. Entonces estaba realmente en oscuridad, en sepulcro, tal cual veíamos pues el caso de Lázaro y demás, pero pues una de las cosas que es interesante ver es pues, por ejemplo, que cuando la palabra del Eterno habla de la mujer extraña, ¿no? Nos dice que pues no tengan cuidado de no caer en la boca de una mujer extraña, que pues también se traduce como Mahara, como oscuro, como amargo, como sepulcro. En otras palabras, pues si alguien, por ejemplo, tiene su alma así caída en adulterio, en cuestión de fornicación y demás, pues que es la misma palabra que se utiliza, pues de ahí también uno puede ser libertado. Eso nos está enseñando la palabra el día de hoy, nos está mostrando que uno puede salir de ahí. Y pues necesitamos en este tiempo de verdad que pues nosotros seamos libertados de todo esto, porque si no salimos de ahí, pues como decías, podían haberse muerto, quién sabe. Las otras personas que estaban ahí, los 400 que estaban ahí, pues no iban a quedar. Después se habla de 400 valientes y eso es increíble porque pues todos ellos estaban amargados, todos ellos estaban en esa cueva, todos ellos estaban en un sepulcro básicamente, pero de ahí salen de diferente manera y es que hay libertad en Yeshua. De verdad podemos ver que es Yeshua el que quiere liberarnos, el que quiere sacarnos de esta cueva, de esta oscuridad, de estas tinieblas en las que tal vez estamos viviendo, en las que tal vez estamos atravesando una situación en la que pues ya no podemos ver nada, tal vez no podemos distinguir nada, no nos damos cuenta ni de quién estamos rodeados, ni de qué cosas están ahí eh, atentando contra nuestras vidas, contra nuestras almas, porque estamos así viviendo en oscuridad, en aflicción, en un hoyo, en un abismo, porque es esa la situación en la que se encontraba David, ese es el lugar en el que, al punto al que había llegado, y vemos que junto con 400 hombres, pues había llegado bueno, los 400 hombres ya estaban ahí, pero pues él había llegado y una gran diferencia, pues que él tenía un poco, por lo menos tal vez un poco, una pequeña porción de fe que sí creía que el Eterno le podía ayudar y eso ha sido suficiente para que él pueda ser librado. Eso ha sido suficiente para creer que el Eterno lo quería rescatar, lo quería librar como, pues como había hecho con Lázaro, como Yeshua había hecho con Lázaro de la misma forma, pues él creía todas estas cosas, él entendía que no había otra forma en la que él podía ser libre, no había forma en la que él pueda tratar de salir y tal vez hacer algún tipo de intercambio con sus perseguidores, tratar de comprar su libertad, tratar de comprar su bienestar, de alguna forma, pues hacer algún trato incluso con la muerte, alguna parte en la palabra donde se menciona eso, que pues muchas veces pretendemos hacer cosas así, pero son imposibles, no hay forma en la que pues una persona pueda
librarse de estas cosas. Si bien en el cuerpo, materialmente, uno puede hacer distintas cosas, puede tal vez incluso hasta salir de la cárcel, hablando materialmente, hablando de esta tierra en la que vivimos, pero ¿qué pasa cuando el alma está así encarcelada? ¿Qué hace? ¿A quién va a buscar? ¿Con quién va a tratar en quién va a tratar de buscar ayuda? Y eso es lo que no entendemos. El único que puede liberarnos, el único que puede sacarnos de esta prisión es Yeshua. Por eso, pues cuando habíamos leído el capítulo 61 de Isaías, cuando dice que Yeshua es el que había venido a libertar a los cautivos, a sacar todas estas, bueno, a sacar a los que están en prisión, a rescatar a todos los que estaban viviendo cautivos, pues esa es una de las más grandes promesas y eso es lo que David pues ya podía ver, entendía que era la única forma en la que él podía ser librado, era la única manera en la que él podía pues ser rescatado, en la que su vida que estaba corriendo riesgo pues él podía encontrar esa salvación, pues no solamente de su cuerpo, sino principalmente de su alma y de su espíritu. Y eso es lo que había conseguido buscándole al Eterno, clamando hacia Él eh, quitándose todo su orgullo, quitándose eh, toda su autocompasión, todas esas cosas que tal vez hubiesen hecho que también él se conformara con la situación, porque si David hubiese tenido el mismo espíritu que estas otras personas en esa cueva, pues de verdad hubiesen hecho tal vez hasta su sindicato y hubiese sido uno más allá adentro y no hubieran cambiado nada. David iba a ser uno más de todos los olvidados en esa cueva, pero vemos que el creer en el Eterno, en confiar en su palabra, pues ha hecho bastante, ha marcado gran diferencia. Y vemos que David creía en eso, tenía la certeza de que el Eterno lo podía ayudar, de que él lo podía rescatar, y no se queda simplemente así, no dice yo creo y punto, sino él hace algo, empieza a buscarle al Eterno, empieza a decirle, empieza a sacar todo lo que había en su corazón, todas las cosas, incluso las quejas que él tenía, todo lo empieza a sacar, todo lo pone delante del Eterno, le confiesa todo lo que sentía, le dice todo lo que había allí en su corazón, todo lo que, la situación en la que se sentía. Pero hay una cosa muy importante, no solo se trata de sacar lo que tenemos adentro, no es cuestión de publicar todo lo que hay en el corazón y punto, y ahí se queda todo, sino él reconoce algo, que después de darse cuenta de que estaba afligido, de que estaba en depresión, de que estaba enfermo, de que necesitaba ayuda, pues lo que hace es ponerse en las manos del Eterno, que a partir de ese momento sea Él el que le guíe, sea Él el que le ayude, que Él guíe sus pasos, que Él les rescate de ese lugar, que no solamente pues le deje así como está, no se trata simplemente de decir que estamos mal y listo, sino que tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que pues empezar a caminar por esa senda de vida por la que el Eterno nos quiere llevar. Y eso es lo que había hecho David. Vemos que a partir de eso pues logra ser oído por el Eterno los rescata, saca su alma, libra su alma de esa cárcel, de esa aflicción y de la misma manera, pues hace con todas estas otras personas, estos 400 hombres que se dan cuenta que ellos también podían ser libres, que ellos también estaban viviendo, pues tal vez había muchos de ahí que ya estaban por años viviendo en esas prisiones, viviendo en esa cueva, en esa oscuridad, en esas tinieblas, pero se dan cuenta a partir de esa pequeña luz que había encendido David con su emuná, con su esperanza en el Eterno, pues a partir de eso los otros empiezan a darse cuenta de que sí se podía ser libre, de que sí se podía salir, y vemos que con eso se forma un gran ejército. Y eso es lo mismo que tiene que pasar con la casa de Israel. No podemos quedarnos simplemente así, porque sabemos que la casa de Israel pues es un ejército, pero que está muerto, que está seco, que simplemente han quedado huesos secos. Pero la palabra del Eterno, las profecías de todos los profetas que están escritas en la palabra nos dicen que la casa de Israel tiene que levantarse, tiene que volver a formarse cada tendón, cada ligamento, cada músculo, todas las cosas tienen que volver a formarse, cada cuerpo, cada persona tiene que volver a levantarse hasta que al final quede un gran ejército. Y eso es lo interesante de esto, pues David no solamente estaba viendo una cosa así sencilla, porque si lo vemos proféticamente, pues David estaba representando a Yeshua y el ejército, todos esos afligidos, todos esos eh, deudores, todas esas personas que ya no tenían esperanza, pues están representando a la casa de Israel. Y vemos que David ya en esos tiempos estaba viendo incluso lo que iba a pasar, lo que va a pasar todavía, la misma profecía que había visto Ezequiel
en la que la casa de Israel se va a levantar y va a formar un gran ejército que va a ser guiado no por un hombre, que va a ser guiado no por un general, por un capitán, por un jefe de ejército, sino va a ser guiado por la misma palabra del Eterno, por la misma palabra de Yeshua. Y esa es una de las cosas para las que tenemos que prepararnos, ver lo que Yeshua quiere hacer con nosotros. Él quiere restaurar todo desde lo más profundo de nosotros, desde nuestros huesos, nuestros tejidos, nuestro cuerpo físicamente, pero también nuestra alma y nuestro espíritu, todo lo que hay ahí adentro, cada pensamiento, cada trauma, cada dolor, cada amargura que hayamos tenido, todo eso tiene que ser restaurado para que cuando el Eterno, cuando Yeshua nos pueda sacar de todas estas prisiones, nosotros también seamos parte de ese ejército. De verdad, pues que nosotros también seamos parte de ese ejército y es bien importante que pues nosotros entendamos eso. Y fíjense que a este tiempo Dios nos está libertando pues y nos está enseñando a salir y me encanta cómo continúa pues este Salmo 57 porque pues después de eso dice lo siguiente, en el versículo 5 dice, seas exaltado, oh Elohim, por encima del cielo y tu gloria sobre toda la tierra. Ellos prepararon trampa para mis pies y han doblegado mi alma. Cavaron un pozo delante de mi rostro, pero se cayeron en ellos mismos. Selah. Mi corazón está firme, oh Elohim, firme cantaré. Y sí, cantaré salmos. Y fíjense que pues pasa de estar así afligido, de estar con tantas cosas, pues pasa a empezar a cantar salmos y dice, despierta alma mía. Y eso es lo que pues está diciendo. Y fíjense que pues eso nos hace recuerdo a lo que Jesús les dice pues que muchas veces cuando había gente que había muerto, incluso les dice, no está muerta, solamente es cuestión de que se despierte. Y le dice, despierta alma mía. Despierta arpa y lira, despertaré al alba, te alabaré entre las naciones, oh Yahweh, cantaré para ti entre los goyim. Está diciendo, pues está hablando incluso de los gentiles, fíjense eso, porque tu misericordia es grandiosa, tan alta hasta el cielo y tu verdad hasta el firmamento. Seas exaltado, oh Elohim, por encima del cielo y tu gloria sobre toda la tierra. Cuando vemos esto, pues nos damos cuenta de verdad de que pues probablemente pues hayan habido cárceles para nuestra alma y demás, pero si le permitimos a él que pues nos saque de esa aflicción, lo que vamos a ver es de que pues los mismos que han cavado las trampas van a caer en ese pozo pues delante de nosotros. Y no me refiero a personas, porque recordemos que pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, así lo dice la palabra, y entender pues que solamente él nos puede librar. Él va pues para poner nuestro corazón firme y vamos a poder cantar, porque pues un alma afligida, un espíritu angustiado no puede cantar, no puede darle alabanza, pero aquí está diciéndole algo muy fuerte, le dice, despierta alma mía, le está dando una orden pues a su alma y le está diciendo, despierta arpa y lira, despertaré al alba. Y está empezando a ver que pues iba a ver la luz, iba a ver las cosas de diferente manera, pues porque cuando muchas veces nos encontramos en la oscuridad, nosotros esperamos de que pues esto pase y ya va a pasar y demás, pero pues aquí le está diciendo, despertaré al alma, te alabaré entre las naciones. Y es que es necesario que nosotros entendamos que él puede cambiar nuestro luto pues en alabanza, y para eso pues va a librar nuestra alma. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que pues ser libertados, y cuanto más entendiendo lo que pues nos decías hace un momento, que nosotros somos parte de la casa de Israel, que somos pues esos huesos secos, que en algún momento estamos así, que ahora pues estábamos así, pero ahora ya estamos pues recuperando, y hay un Ruach, el Ruach HaKodesh, que ha venido y ha descendido sobre nosotros y que ahora nos está enseñando a levantarnos. El Espíritu Santo que está viniendo sobre nosotros y nos está parando y nos está diciendo, pues es tiempo de que dejemos las cuevas, es tiempo que dejemos todo eso y seamos parte también pues de esos guerreros que van a hacer la voluntad del Eterno, porque probablemente hasta este tiempo hemos andado así en aflicción, probablemente hasta este tiempo pues andábamos así afligidos, y pues no decimos que las condiciones de la vida estaban mejorando, porque recordemos que se había ido a la cueva de Adulam y pues después de tantas cosas que habíamos mencionado, pues incluso ya había escapado de los filisteos, se había hecho a los locos, incluso escapándose de los filisteos. Realmente la situación era complicada, pero él no se va a hacer uno más, no va a ser, y podía haber sido pues si eran 401 deprimidos en la cueva de Adulam, no, sino que él clama de verdad al Eterno, y desde ahí Dios escucha su aflicción, saca su alma de la cárcel, saca su alma de donde estaba, y pues él se vuelve pues luz para todos aquellos oprimidos, para todos aquellos endeudados. Él se hace líder, y pues tenemos a los 400 valientes. Qué cambio de destino,
que cambia de todo lo que estaban haciendo. Y es que, pues, las circunstancias no pueden determinar lo que nos va a pasar. Somos nosotros si de verdad le clamamos al Eterno que pues podemos cambiar las circunstancias porque le creemos pues al Padre, creemos que Él puede sanarnos, puede libertarnos. Y estamos hablando pues de algo que mucha gente tiene y que mucho tiempo no ha podido ver. Son las cárceles del alma. Pues muchas veces ha habido gente y hay gente que pues está en cárceles del alma en muchas situaciones, quizás en amargura, quizás en celos, quizás en mentira, quizás en muchas cosas que están todavía en su alma pues que al día de hoy siguen todavía pues ahí encerrados, pero pues hay una solución y Jesús quiere libertarlos, pero pues será que nosotros queremos de verdad, porque pues ahí vemos que él tenía esa solución y pues si no, los 400 como que se iban. Y ahora podemos ver que de verdad el Eterno tenía un propósito y un plan para cada uno de ellos. Es importante tener esa actitud, ese corazón que tenía David, como pues a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, no es que él no sentía nada, no es que era un hombre de piedra y que no le afectaba ninguna situación, sino también él sufría, él también se sentía afligido, él también se deprimía y pasaba por todas esas situaciones, pero lo importante es que él no se quedaba ahí, que él no se quedaba feliz estando en una cueva, que él no se quedaba pues tranquilo sabiendo que era perseguido, no se conformaba con todos esos problemas, sino buscaba al Eterno. Y eso es lo que cambiaba su vida, eso es lo que hacía que pueda salir de todos esos lugares, de todas esas aflicciones. Y hay una historia interesante que también le había pasado a David, pues cuando habían salido a la guerra, pues vemos que en su retorno, pues cuando vuelven a su ciudad, pues todos los amalecitas habían saqueado su pueblo, habían saqueado todas las casas, se habían llevado a sus esposas, a sus hijos, a sus mujeres, habían devastado todo el pueblo y pues todo el mundo le había empezado a echar la culpa a David, todos le habían dicho a él que como él les había sacado a la guerra, que habían dejado sin protección y le empiezan a reclamar pues por todos los motivos. Y todo el pueblo entra en depresión, todo el pueblo entra en aflicción, porque no había nada que podían hacer, no le veían una solución a ese problema, y vemos que pues este sentimiento no solo le había afectado a todos y que David no sentía nada, sino también estaba afectado David. Por eso si vemos un poco Primera de Samuel capítulo 30 versículo 4 dice: entonces David y la gente con él lloraron a gritos hasta que no tenían más fuerza para llorar. Vemos que pues tal vez alguna vez nosotros nos hemos encontrado en una situación muy parecida, tal vez pues se nos han acabado hasta las lágrimas de tanto llorar y ya no teníamos más fuerza. Y tal vez por la desesperación, por la depresión, pues distintas cosas, cada persona ha tenido sus propios desiertos, pero pues lo importante es no quedarse ahí, no quedarse simplemente hasta ahí y esperar que todo pase, esperar que todo calme sin buscarle al Eterno. Vemos algo importante que había hecho David, pues era buscarle al Eterno. Eso marcaba la diferencia porque todo el pueblo estaba llorando, todo el pueblo estaba afligido, todos se habían amanecido llorando, pero todos se habían quedado ahí, nadie había hecho nada más, a nadie se le había ocurrido buscarle al Eterno, a nadie se le había ocurrido preguntarle qué es lo que iban a hacer a partir de eso, sino simplemente se habían conformado con su aflicción, con su depresión, con la situación y ya simplemente ahí no estaban dispuestos a hacer nada más, no estaban dispuestos a salir de esa aflicción, a salir de esa prisión, a diferencia de David, que David sí miraba hacia arriba, sí levantaba sus ojos a aquel que le había dado todo, aquel que le había entregado, aquel que le había devuelto la vida en varias ocasiones, aquel que le había rescatado, le había protegido en todas las circunstancias de su vida. Pues vemos que David no se quedaba ahí. Si vemos el versículo 6 dice: David estaba profundamente afligido, la gente hablaba de apedrearlo hasta la muerte, porque el alma de toda la gente estaba en tan profunda aflicción, cada hombre por sus hijos e hijas. Y vemos que hasta lo querían matar, todos incluso le estaban echando la culpa a David, todos decían que pues él tenía la culpa y todos estaban afligidos, todos estaban llorando, nadie sabía qué hacer, su aflicción era profunda, no estamos hablando pues de unas cuantas cositas, sino habían perdido todo, habían perdido sus casas, habían perdido sus familias, y no era solamente que habían muerto, sino los habían tomado cautivos y no sabían qué hacer. Era una aflicción pues muy, pero muy profunda, pero nadie reaccionaba, nadie hacía nada hasta que David pues se da cuenta de que sí hay una opción, de que sí hay alguien que les puede ayudar, de que sí se puede ver una luz en toda esa oscuridad y es solamente buscándole al Eterno. Por eso
pues termina ese versículo diciendo, pero David se fortaleció en Adonai su Elohim. Vemos que esa es la única forma en la que nosotros podemos abrir los ojos, la única forma en la que podemos cambiar nuestra situación, cambiar las cosas que estamos atravesando, las cosas que estamos viviendo, y que de verdad pues el Eterno nos rescate de cualquier problema, cualquier situación. Por lo que había atravesado David, pues no era poca cosa, y no era la primera vez, sino un montón de veces, o en un montón de circunstancias, pues le había pasado distintas cosas. Vemos cuando le persigue Saúl, cuando tiene que huir a la cueva, cuando sale de la cueva y empieza a caminar de monte en monte, y una y otra vez pues va pasando distintas cosas. Y David entendía bastante bien, David tenía bastante claro que el único que podía ayudarle, el único que de verdad podía darle ese shalom, esa paz en su corazón, el único que podía fortalecer su alma, el único que podía rescatar su alma de esa prisión, pues era el Eterno. Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar en este tiempo. Necesitamos entender que solamente el Eterno, solamente su Hijo Yeshua, a través de su muerte y de su resurrección, y solamente el Espíritu Santo son los únicos que pueden librarnos de estas prisiones, cualquiera sea la situación, cualquiera sea el problema, en cualquier lugar, en cualquier situación que nos encontremos. El único que puede rescatarnos, el único que puede rescatar nuestra alma, es el Eterno. Y eso es lo que necesitamos recordar. Necesitamos hacer como hacía David, clamarle, buscarle, gritar, aunque sea con desesperación, pero hay que sacar todo lo que hay en nuestro corazón, todas las cosas que sentimos. Y pues no solamente eso, sino hay que estar dispuestos a ser transformados por el Eterno, porque no va a ser pues una varita mágica, no va a ser algo que simplemente pues el Eterno va a chasquear sus dedos y todo va a estar resuelto, sino necesitamos aprender a ser obedientes, porque David no es que a- cuando tenía alguna de estas situaciones, no es que simplemente pues lloraba y le buscaba al Eterno y todo se arreglaba, sino lo que hacía él era consultarle al Eterno, era empezar a buscarle, pero para preguntarle qué es lo que debía hacer, no simplemente esperando que todo pues aparezca solucionado, sino él le preguntaba qué es lo que debía hacer, qué es lo que tenía que hacer, si es que iba a buscarles, si es que iba a perseguir a sus enemigos, si es que se iba a quedar donde estaba, y todo lo que hacía era consultarle al Eterno, depender del Eterno, y eso es lo que necesitamos hacer para que podamos ser libres, para que nuestras almas puedan ser rescatadas de estas prisiones. Definitivamente, pues eso es lo que debemos hacer. Y pues una cosa interesante en todo lo que contabas es que pues David de verdad sabía cómo clamar al Eterno, y me parece pues que eso es lo que debemos hacer. Fíjense que en ese tiempo estamos igual. ¿Por qué? Porque pues el día de hoy podemos ver que la mayoría de los niños, y también pues en todo caso pues muchas cosas de las que están pasando ahí en manera física, pues podemos verlo en el mundo espiritual, están cautivos. Muchos niños y muchas mujeres también pues han sido cautivas, están cautivos, y pues los padres de familia que debieran hacer algo pues están allí quizás, y muchos reaccionan igual que pues que han reaccionado todos los demás, todos en amargura del alma, todos pues así en aflicción de espíritu, pero pues no hacen lo que David hacía. David pues en principio se derrama delante del Eterno, y luego no es que como loco él directamente dice, ah, vénganse, voy a buscarlo, no. Él espera en Dios, ve las instrucciones del Eterno, espera bien qué tiene que hacer, y va y hace conforme y recupera a su familia. El día de hoy vemos pues que hay mucha gente que está perdiendo así. ¿Por qué? Porque pues hay muchos niños, y lo hemos hablado en varios días, que están pues en muchas cárceles, también han sido así cautivos de los videojuegos, cautivos de la pornografía, cautivos pues de la rebeldía y de tantas cosas que podemos mencionar. Y vemos pues que esa figura se vuelve a ver ahora, y vemos otra vez que David pues toma una reacción que es muy importante que nosotros tengamos, no irse y tratar de solucionarlo humanamente, no, definitivamente no hace eso, tampoco pues tirarle piedras a alguien para echarle la culpa, que normalmente pues eso hacen los padres, generalmente le echan las piedras a la madre para decirle por tu culpa siempre se ha perdido, ¿qué estaban haciendo los hijos? Pues tampoco es esa la solución, sino humillarse delante del Eterno, clamarle en principio, derramar el corazón, y en segundo lugar, pues empezar a buscar la respuesta a él, y tal cual te diga, pues así vas a recuperar a tu familia, te va a indicar por dónde y cómo tienes que hacerlo. Eso es importante, pues él busca a Dios, y en realidad pues escucha, aprende a escuchar, a oír la voz del Eterno y obedecerle, pues porque si no hace eso, no va a poder hacer las cosas como debiera. Y yo creo que pues Dios nos está mostrando muchas cosas en este tiempo de cómo debemos hacer las cosas, no a nuestra manera, no a nuestro estilo, sino pues como Él quiere, y Él quiere de verdad libertarnos, porque eso ha venido a ser a libertad,
pues de verdad aquellos que están afligidos, aquellos que pues han estado tal vez en cuestiones complicadas, porque eso es lo que está viniendo a hacer. Y para terminar, pues ya casi en este asunto, pues yo creo que nos despedimos, ¿no, mami? Sí, despedirnos porque eso es lo que dice Jesucristo, ¿no? Ha venido a dar libertad a los cautivos. Dice Isaías 53 que Él se ha llevado nuestras enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu. Él en realidad quiere libertarnos y también quiere que nosotros seamos instrumento útil en sus manos para libertar a los cautivos. Porque algún día nos va a decir Jesucristo, estuve en la cárcel y no me han visitado. He venido desnuda a tu casa y no me han vestido. Si eso lo aplicamos en el campo del alma y del espíritu, veamos que estamos en la línea correcta. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes y a los que están escuchando la vez también. Bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana, mami, que Dios te bendiga. Y bueno, pues Daniel, tu despedida. Necesitamos de verdad no quedarnos con esa actitud negativa, no quedarnos con esa autocompasión, con esa depresión, no hundirnos en esos problemas, por más difícil que sea la situación, por más oscura que sea la noche, tenemos que entender que sí hay solución, que el Eterno puede arreglar cualquier cosa, Él puede transformar cualquier, cualquier situación, Él puede transformar principalmente lo que tenemos allá adentro, las cárceles, las prisiones en las que nos hemos metido, las ataduras, las ligaduras que hemos hecho, pues todo eso lo puede arreglar el Eterno, todo eso de todos esos lugares nos puede rescatar el Eterno y Él quiere rescatarnos, Yeshua quiere rescatarnos, aunque hayan pasado pues ya días, aunque hayan pasado meses o años, que estemos con esas amarguras, con esas eh, angustias, con esas aflicciones, pues aún así Él quiere rescatarnos, Él sigue mostrándonos que hay una esperanza, que necesitamos clamar a Él, necesitamos buscarle, no clamar para que Él nos escuche, no como si estuviese lejos, sino clamar para que nosotros mismos podamos ser convencidos, para que nuestro espíritu mismo esté convencido de que necesitamos del Eterno, de que necesitamos su ayuda. No hay otra forma en la que podamos ser libres, no hay forma en la que podamos ser rescatados, si no nos vamos a quedar pues como los de la cueva, nos vamos a quedar viviendo en esa cueva pues no va a haber quien nos ayude, no va a haber solución si es que nos conformamos, si es que nos acostumbramos a los problemas, si es que nos acostumbramos a la situación. Necesitamos buscarle al Eterno, clamarle con todo nuestro corazón. Él quiere rescatar nuestras almas, Él quiere salvar nuestras almas y eso es lo que siempre nos dice Yeshua. No le teman a aquel que puede matar su cuerpo, sino teman a aquel que puede, pues, matar el alma, aquel que puede quitar aquello que nos ha dado, aquel que nos ha dado nuestro espíritu, aquel que nos ha regalado la vida, pues Él es el que nos puede dar salvación. Él puede arreglar todo lo que tenemos, cualquier situación que estemos atravesando. Él quiere cambiar nuestras vidas, no para que simplemente pues ahora hagamos lo que nos dé la gana, no simplemente pues para ser rescatados y empezar a hacer pues nuestra propia vida aparte, sino para entender que Él quiere formar un ejército, un gran ejército, pues para que puedan eh, prepararse para estos tiempos finales. Sabemos muy bien que pues, la casa de Israel que está despertando, que ya muchos están abriendo sus ojos, pues todos somos parte de ese gran ejército para este último tiempo, pues que se va a necesitar guerreros, que cada uno, cada miembro de esta casa es importante y eso es lo que necesitamos entender. Somos un gran ejército, pero solos, sin el Espíritu del Eterno, sin su presencia, no somos nada. Somos simplemente un montón de huesos secos y eso es lo que necesitamos reconocer. Vamos a ser un gran ejército, un ejército fuerte, un ejército invencible, pero solamente en las manos del Eterno. Definitivamente solo en las manos del Eterno. Si vemos Primera Crónicas 12:8 nos da el final pues de cómo habían pues quedado los valientes de David. Dice lo siguiente: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Así pues fue el final de los valientes de David, aquellos que estaban endeudados, afligidos, amargados, pues podemos ver que no se habían quedado así, sino que ahora eran pues súper diestros para pelear, eran valientes, con rostros como de león. Imagínense, eso es lo que Dios está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Así que
a dejar pues las cárceles del alma y permitirle al Espíritu Santo que nos saque de todo eso. Así que donde están ahí, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, papá, por esta palabra que tú nos das. De verdad, cuando vemos, Señor, muchas cosas que están escritas, Señor, en tu palabra, podemos entender, Señor, que hay momentos, papito amado, que estamos así, papá, que nos encontramos con amargura, Señor, que nos encontramos afligidos, muchos pensamientos, Señor, cosas que están en nuestra cabeza, tal vez este celo, Señor, quizás amarguras, quizás resentimientos, Señor, y tantas cosas que están, Señor, de ahí en nuestra vida. Nuestra alma, Señor, muchas veces se siente, Señor, así encarcelado, en cárceles, en prisiones, en lugares, Señor, que no pueden estar, pero hoy venimos delante de ti porque a veces nos encontramos, Señor, así, con un espíritu afligido, así como estaba David, y a veces de verdad, Señor, sentimos que estamos solos sin saber a dónde ir, pero vemos, Señor, el día de hoy tu misericordia, vemos tu bondad, vemos que tú todo lo tienes y aún, Señor, que todo lo que está pasando, papá, es parte, Señor, de tu propósito que va a ser cumplido en cada uno de nosotros. El día de hoy, Señor, nosotros entendemos que tú estás libertando nuestra alma y hay, Señor, personas que el día de hoy aún están en esas cuevas de oscuridad, cuevas así quizás como Lázaro, Señor, que ya, y de ya, Señor, que ya está así mucho tiempo muerto, papá, pero aún, Señor, tú eres capaz de sacar nuestra alma del Seol, Señor. Vemos, Señor, en tu palabra que tú nos estás libertando, que tú nos estás sacando, Señor, porque por tu palabra el día de hoy muchas almas están siendo rescatadas, muchas almas están siendo libertadas, papá, porque sabemos, Señor, que tú no nos has dejado, Señor, sino que tú nos estás sacando y aún, Señor, estemos en la peor aflicción, tú vienes, Señor, a libertarnos, a dar libertad a los cautivos, Señor, a sanarnos, Señor, a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, Señor, que a partir de ahora podamos ver, Señor, que a partir de ahora podamos oírte, Señor, podamos escuchar tu voz, hacer tu voluntad con tu poder, papá. Entendemos, Padre amado, entendemos que tu misericordia es para siempre, Señor, y hoy, Señor, venimos a ti así con el alma tal vez afligida, papá, con el espíritu angustiado, a pedirte perdón, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, y pedirte perdón porque muchas veces, Señor, nosotros mismos hemos estado haciendo muchas cosas, Señor, que han puesto nuestra alma en cárceles, pero hoy creemos, Señor, en tu palabra, en que puedes libertarnos. Padre, pedirte perdón porque quizás nosotros hemos actuado como en ese tiempo, Señor, aquellos que habían perdido sus familias, creyendo quizás algunos que podían hacerlo solo, otros acusando y tirando piedras a todo lado. Hoy entendemos, Señor, que la única manera aún de rescatar nuestra casa, de rescatar nuestra alma, es clamándote a ti, buscándote a ti desde lo profundo de nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro ser, clamarte, Señor, para que saques nuestra alma de prisiones, para que saques nuestra alma, Señor, de todo lugar donde esté. Hoy te pedimos, Señor, saca nuestra alma para que podamos cantarte, Señor, para que podamos alabarte, para que podamos cantar salmos, Señor, a tu nombre y decirte, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único que nos está rescatando. Tú eres, Señor, el que tú tienes planes para nuestra vida y tu propósito se va a cumplir, Señor, en cada una de nuestras vidas. Vamos a hacer lo que tú dices que seamos, Señor. Vamos a estar, Señor, haciendo todas las cosas conforme a tu voluntad, papá, porque hoy, Señor, tú estás sacando esas almas de esclavitud. Tú estás sacando, Señor, ahí poniendo un nuevo ruach, Señor, un nuevo espíritu en aquellos que tenían un espíritu angustiado. Tú estás poniendo, Señor, a tu ruach HaKodesh en cada vida para transformarnos, para libertarnos, Señor. Y hoy, Señor, creemos en tu palabra, y así como has transformado a estos valientes de Adulam, Señor, tú vas a transformarnos, Señor. Tú estás transformándonos, cambiándonos, haciéndonos una nueva persona, rescatando, Señor, rescatando nuestra alma de prisiones, Señor, de oscuridad, porque hoy, Señor, entendemos que tú tienes el poder para poder hacer de nosotros una nueva vida. Y hoy, Señor, nuestra alma está saliendo
saliendo de esas prisiones. Sale en el nombre de Yeshua. Está saliendo de esas prisiones de oscuridad. Está saliendo de esos lugares. Y enséñanos, Señor. Enséñanos, papá, a poderte hablar cada día, a poder caminar contigo. Que esto, Señor, esta relación contigo, Señor, sea cada momento, cada instante. No queremos, Señor, solamente venir de vez en cuando delante de ti, Señor, sino que cada día estemos agarraditos. Agárranos fuerte, Padre amado, agárranos y que podamos caminar, Señor, contigo, alabándote, adorándote, sabiendo que tú tienes cuidado siempre de nosotros. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, Señor. Contigo, Señor, estamos seguros, sabiendo que tú el día de hoy aún nos estás permitiendo, Señor, ahí estar delante de ti, Señor, y estar seguros, Señor, de que tú estás rescatando nuestra alma, Señor, y también, Señor, hoy te pedimos por nuestras familias, hoy te pedimos, Señor, por los que están alrededor de nosotros, Señor. Quizás nunca hemos entendido que hay gente alrededor de nosotros, Señor, que está así afligida, que está endeudada, que está ahí con mucha hambre y sed de ti, Señor, con almas, Señor, en cárceles. Enséñanos, Señor, a sacarlos también de allí, Señor, para que podamos, Señor, servirte, ser ese ejército poderoso y para servirte y hacer tu voluntad, papá. Ayúdanos a hacer luz, Señor, en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Padre amado, a hacer tu voluntad para que nosotros de verdad podamos caminar contigo y así como los valientes de David, Señor, podamos estar, Señor, viviendo contigo, Señor. No quisiéramos que cuando tú vuelvas, papá, tú nos digas, Señor, apártense de mí por no haber estado, Señor, haciendo lo que tú nos has enviado. Tú nos has enviado, Señor, a dar aún, Señor, a hablar, Señor, a visitar a los encarcelados, Señor. Y sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Y hoy, Señor, te pedimos que tú nos enseñes a hacer eso, Señor. Entendemos que no es de manera física, Señor, sino en el alma, en el espíritu. Y hoy comprendemos, Señor, que tú nos estás mostrando cómo salir de esas cárceles espirituales, de esas cárceles almáticas, de esas cárceles, Señor, que tú estás abriendo, porque tú trabajas, Señor, en todo ámbito, también en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, también en el cuerpo, papá. Tú sabemos que tú estás haciendo, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, Padre Santo. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a servirte, a seguirte, Señor, y que estemos en libertad, papá, y de verdad cantemos salmos a tu nombre y te adoremos, Señor. Bendecimos, Señor, la casa de Israel, la casa de Judá. Bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos, a los dispersos, papá, y te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de ellos. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada una de las personas, Señor, que están escuchando, y que pongas ahí tu mano de poder, Señor, en cada casa, en cada poste, Señor, y que ninguna mortandad entre en sus casas, papá. Agárralos, guárdalos. Hoy te pedimos perdón también, Señor, por todos tus hijos desobedientes, Padre amado, por todos aquellos, Señor, que no han escuchado tu voz, los hijos de Ismael, los hijos de Saúl, los hijos de Dan, de Rubén, que aún de ellos, Señor, puedan ser injertados en el olivo original y puedan conocerte, papá, y en el nombre de Yeshua tomamos poder y autoridad en el nombre de Yeshua. Y oígame bien, todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, oígame bien, demonios inmundos, temor, atadura, anticristo, enfermedad, orgullo, sordo, mudo, en el nombre de Yeshua los atamos, echamos fuera, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua se van, han venido en el nombre de Yeshua, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad. En el nombre de Jesús los atamos y los echamos por donde han venido. Se van, sueltan fuera. Sueltan nuestras vidas, sueltan nuestro consciente, sueltan nuestro inconsciente, sueltan la línea de represión, sueltan el hipotálamo, sueltan nuestra cerviz, sueltan a cada uno de mis hermanos que está escuchando, sueltan a las personas que están escuchando en el nombre de Jesús, sueltan ustedes que los han puesto en cárceles, en prisiones, sueltan en el nombre de Jesús. Se van por donde han venido y no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Gracias por libertarnos, Señor, porque donde está tu espíritu, Señor, donde está el espíritu del Señor, Señor, allí hay libertad, libertad para los oprimidos, libertad para las almas afligidas, libertad para los espíritus angustiados, Señor. Y hoy sabemos que tú estás libertando mucha gente, Señor. Y óiganme bien ustedes, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran cosecha de almas, listos para hacer la voluntad del Eterno. Y óiganme bien también ustedes, cielo, tierra, luna, estrellas. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi Señor Yeshua los está libertando para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la honra, toda la gloria, el poder y la victoria son tuyos, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues y en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Gracias, Dios mío. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo. A ver, prendan sus micrófonos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Yeshua. Para tu vida. Gloria. Oh sí, Señor, gracias Padre Santo. Amoroso Padre, Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Es territorio ungido del Espíritu Santo. Gracias, amoroso Padre, bendito Rey. Bendito, amoroso Padre. Hasta mañana, mis hermanos, que Dios les bendiga. Pero antes, un grito de júbilo. ¡Qué lindo, qué lindo! A ver, otro grito de júbilo. Gracias, Señor. Es para la honra y para la gloria de nuestro Padre, de nuestro Dios bendito. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Bendiciones y bendecimos tu vida, papi. Pues nos vamos despidiendo de Amén. cada familia. Allí tenemos a la familia Murillo Ayala. Bendiciones a cada uno de ustedes. Benjo, Sarita, JJ, David. Bendiciones. Bendiciones, Amparo, Daniel, bendiciones, que Dios bendiga, en Yeshua, Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones. Bendiciones, JJ. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en Yeshua. En Yeshua. Amén, amén. Bendiciones. En Yeshua, bebé, bendiciones. Y bendecimos también pues allí a la familia Gómez Quispe. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén, Amparo, amén. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen. Que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, Yeshua. Amén, amén, bendiciones. Y bendecimos también pues allí a la familia de mi hermana Eli, Alanis, Belén. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Yeshua. Bendiciones en Yeshua, que Dios les bendiga, Eli. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom. Shalom. Bendiciones. Y bendecimos también pues allí a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermanos. Buenas noches en Yeshua, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana en Yeshua, Ismael. Que Dios te bendiga. Shalom. Amén. Shalom, hermanos. Shalom, bendiciones. Y bendecimos también pues allí a toda la familia Lima Guayas. Bendiciones, muchas bendiciones.
Bendiciones, hermano Paito. En Yeshua, Shabbat Shalom. Bendiciones, Teresa preciosa, bendiciones ahí a mi hermano George, a mi hermana Bea, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. Su amparito, shalom. Shalom, bendiciones y bendiciones también pues ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermano Parito. En Yeshua. Amén en Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a la familia Paredes Guayas, bendiciones Belinda, Brittany, Briana, bendiciones hermana Janet, bendiciones hermano Henry. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga, shalom. Amén, hermano Amparito, Shalom. Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también pues allí a la familia Ayala Campos, bendiciones. Bendiciones, nenita, bendiciones a todos los hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, Nino, bendiciones, Edwin, muchas bendiciones, Belén, que Dios les rebendiga, shalom. Amén, shalom. Amén, amén, bendiciones y bendecimos pues también ahí a la familia Mayea, muchas bendiciones, Torquis, que Dios te bendiga, bendiciones. Amén, Amparito, Dios te bendiga también a ti, a Dani, a Goguito, a don Jaimito, a la tía Juanita y a todos los hermanos. Buenas noches, shalom en Yeshua. Shalom en Yeshua, muchas bendiciones y bendecimos pues a cada familia que está con nosotros, que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones a la familia López, bendiciones tía Luisa, bendiciones también allí a la familia Quispe Cosío, bendiciones Luisao, muchas bendiciones también allí a mi hermana Helen Pérez, a mi hermano Guillermo, muchas bendiciones a todas las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga, muchas bendiciones también allá pues en La Paz a la familia Jata Cosío, bendiciones también allá en Chayapata, que Dios les bendiga a mis hermanos, tía Juanita, bendiciones, tía Lucy, tía Mari, bendiciones, bendiciones tía Hilda, bendiciones tío Lucho, bendiciones tío Gocolizo, muchas bendiciones también a cada uno de ustedes, bendiciones tío Lino, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también a la familia Carlos Gómez, a las pequeñas, bendiciones Jonelí, Sabdi, Marian, Tirsa, Génesis, que Dios les bendiga, tía Gudi, tío Juan, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a toda la familia Coca-Cola, Zaida, bendiciones, bendiciones pues ahí a Beto y Enrique, bendiciones a César, a todos los que están por allá, que Dios les bendiga, muchas bendiciones también allí a cada una de las familias que están allá en Chayapata, que Dios les bendiga a mis hermanos, ahí a la familia Choque González, bendecir también pues allí a la familia Lojo, la familia Lobo, bendecir a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y también ahí en Cochabamba, bendiciones mis hermanos, en Santa Cruz también bendiciones, ahí Pamela, Catherine y a cada persona donde quiera que esté, que Dios les bendiga, en cada departamento, en cada país pues donde están, que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas pero muchas bendiciones, que Dios les rebendiga, shalom, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.